Aquí hablamos de rock de forma diferente. Hola, fanáticos del rock. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. El día de hoy vamos a tener un gran programa. Ojalá nos puedas acompañar. Veas este video porque te va a gustar. Es un programa que desde hace mucho tiempo lo veníamos preparando. Hoy vamos a iniciar una serie de programas que se llama Perspectiva Rush. Y para ello hemos invitado a una serie de amigos que conocen perfectamente a la banda. Algunos incluso la siguieron en algunas giras y tenemos gente que por su desempeño profesional tuvo la oportunidad de entrevistar a Rush. Así que fanáticos del rock, sean bienvenidos a este gran programa de conversaciones rockeras y rápidamente procedo a presentar al panel. En primer lugar tenemos a mi amigo Edgar Durán, que muchos ya lo han visto, es habitual de esta casa. Bienvenido, Edgar, un fanático del rock progresivo, hoy nuevamente aquí con nosotros. Muy buenas noches a todos, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo a qué horas estén viendo esto. Ok, nuestro segundo invitado es Alfonso Rivera, miembro de Conversaciones Rockeras de Facebook. Alfonso es también un gran fan del rock. Hoy está haciendo su debut con nosotros. Bienvenido, amigo. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Un enorme gusto de estar aquí por primera vez y compartir y aprender de todos. Gracias. Nuestro siguiente invitado es Raúl Ulloa, uno de los más grandes fanáticos de Rush. Tiene un grupo en Facebook que se llama Rush Comunidad México, muy recomendable, con información privilegiada y exclusiva. Para mí es un gran honor tener a Raúl en este programa. Bienvenido. Muchísimas gracias, Armando. Saludos a todos. De verdad es un placer. La música, si no se comparte, no es lo mismo, y de verdad que siempre es riquísimo interactuar con gente afín, con melómanos, y pues bueno, también que la gente lo pueda disfrutar. Enhorabuena, que es un buen programa, y muy buenas noches a todos. Gracias. Y por último, tengo como invitado a Guillermo Franco. Memo, bienvenido. Tú has trabajado para diversas estaciones de radio, WFM, Rock 101 y Radioactivo, y tengo entendido que en algún momento tuviste la oportunidad de entrevistar a Rush en alguna gira. Bienvenido, Memo. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación. Es padrísimo platicar con gente que le gusta la música, y sí, los entrevisté para Roll the Bones. Ya platicaremos cómo estuvo esa entrevista. Fue en Texas, si no me recuerdo. Perfecto. Bueno, pues ya vieron al panel, gente muy conocedora, y rápidamente entramos en materia. Nuestro primer disco nos lleva al año de 1975, Gears of Steel. Rush ya empezaba a destacar como un gran grupo de rock progresivo, aunque tenía ciertas similitudes de Led Zeppelin en algunos temas. Este disco es un poco oscuro, heavy, incomprendido. La prensa lo tachó en su momento como un fracaso musical. Había canciones aproximadamente como de 18 o 20 minutos. Primer turno para Edgar. Gracias, Armando. Bueno, pues voy a tratar de hacer un lado este miedo escénico que estoy ahorita sintiendo, porque veo que el resto de los panelistas que armaste, pues es puro conocedor de abolengo, y entonces pues, sí me da algo de miedo, y sí me siento intimidado, pero bueno, aquí va. La cuestión es, estaba yo ahorita con esta lupa, así tratando de encontrar cuáles eran las razones por las cuales este Caress of Steel fue tan vapuleado por la crítica. Se me hace muy extraño. Es un gran disco, es un discazo, de hecho. Aquí yo creo que voy a empezar a hablar de una cuestión ahí medio interesante, que para mí, ¿quiénes son? De los tres son unos titanes, ya los conocemos. Ya conocemos a Geddy Lee en la voz y el bajo, ya conocemos a Alex Lifeson en la guitarra, y ya conocemos obviamente a Neil Peart en la batería. Sin embargo, aquí lo que me llama mucho la atención de este grupo es de que para mí, a pesar de que son un triángulo perfecto, un equilibrio, un balance muy bueno, en ciertos discos para mí
hay uno que es el MVP, el Most Valuable Player, que bueno, vámonos ya un poquito más rápido. Número 1, no entiendo, y estaba yo ahorita con la lupa buscando cuáles serían las razones por las cuales pues este disco no le gustó a la gente. No lo entiendo. La única explicación que yo puedo dar es de que la gente, pues me van a disculpar que se oiga muy pedante esto, pero la gente es muy tonta, la verdad. Es un gran disco, es un enorme disco, abre muy bien, todavía trae esos ritmos, esas atmósferas de Led Zeppelinescas con las primeras canciones, pero a partir de esa canción bueno, a lo mejor sí me voy a ir lista por lista, ¿no? Abre muy bien con el Bastille Day, que es una canción que pues tuvo su cierto pegue, después gustó más, tanto como para que se convirtiera en la canción que abre el disco en vivo. Luego viene esta canción que es una curiosidad muy simpática, la de Me estoy poniendo calvo, que a lo mejor muchos nos estamos ahorita identificando. Es una muy buena canción, tiene un ritmo muy padre. Luego viene esta bonita canción nostálgica de tiempos de juventud, de tiempos de adolescencia, la de Lakeside Park. Pero a partir de ahí es donde ya viene el empujón y la fuerza total hacia lo que sería el rock progresivo, ya es donde se vuelcan totalmente. Digo, ya habíamos vivido algo de rock progresivo en el anterior, en el Fly By Night, con esta canción en varias partes de Vitor contra el Perro de las Nieves, o el Vitor versus The Snog Dog, and the Snog Dog. En este caso, la primera viene siendo el Necromancer, donde el tema, el ritmo, y que yo siento que aquí es donde fue probablemente a donde no le gustó a la gente y donde lo califican como un disco oscuro, pero es una gran canción. Aquí, ahora sí, es donde saco a mi MVP, y MVP aquí viene siendo Alex Lifeson. Se avienta unos solos de guitarra maravillosos, increíbles. Verdaderamente, volví a escuchar este disco, y creo que es algo padre de estos videos, Armando, que estás como que a los que los ven, bueno, a los que nos haces participar, lo cual es una experiencia bastante agradable, es revisar nuevamente el disco, y yo espero sinceramente que los que vean este video se sientan atraídos, se sientan interesados por escuchar los discos que aquí se platican. Esta de Necromancer es una canción maravillosa, que no tiene cambios de ritmo, de repente sí tiene algo, pero más o menos como que es una constante, como tú decías, a lo mejor un poco oscura, pero yo diría más introvertida, más sentimental, lo que ya es el verdadero rock progresivo. Y se acaba el lado A del disco. Le damos la vuelta y ponemos el lado B, y viene esta otra maravillosa canción de The Fountains of Lament, que ahí, haciendo un poquito de investigación, pues es más o menos como una especie de fuente de la eterna juventud. El punto es de que es el primer disco de Rush donde le dedican un lado completo a una obra, a una sola canción, y le dedican los últimos minutos del disco a una canción que también tiende hacia lo progresivo. ¿Dónde entraría la parte, perdón, una mosca, dónde entraría la parte progresiva aquí, o lo que le haría tal vez un poquito de falta, es la parte de los teclados? De todas maneras, entre los tres instrumentos que ellos tocan y la voz de Lee, matan perfectamente, entran con el pie derecho, a mi juicio, en lo que sería su incursión al rock progresivo. De todas maneras, con algunas canciones que todavía traían ese vibe, esa atmósfera de hard rock setentero. Realmente no entiendo por qué no haya gustado el disco, por qué haya sido considerado como un fracaso, pero es un gran disco. Ok, Alfonso, tu turno. Gracias, Armando. Bueno, primero que nada, creo que es una excelente introducción la que nos da Edgar, tanto histórica como conceptualmente, de lo que nos ofrece el disco como trabajo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que Edgar nos ha mencionado. Creo que aquí hay que tener un poco quizá de cuidado al emplear la palabra evolución, que es una de las palabras claves en la obra de Rush, por contrapunto a otras bandas que, digamos, que han sido fieles a su esencia por 50 años tal vez. Y con ello
no estoy diciendo que haya una traición a la esencia, sino tal vez que la esencia misma es la evolución. Se oye algo extraño, pero creo que es parte de la magia de Rush. Coincido en que después del Fly By Night, donde la atmósfera era un poco más directa, un poco más sencilla, este paso hacia el lado conceptual, el lado progresivo, la incursión de los elementos un poco más conceptuales, un poco de un desglose más largo, creo que se gestaron en un grupo, en un trabajo oscuro, pero profundamente entrañable, profundamente memorable. Estoy de acuerdo en que Lakeside Park sea probablemente el tema que mucha gente generacionalmente va a recordar, pero que en la medida en la que se fue avanzando en la estructura del disco, se comenzaron a sentar las bases de lo que podría ser una siguiente etapa progresiva de la banda. Concuerdo totalmente con que el trabajo de Lifeson es magistral y se empieza a consolidar como uno de los sonidos de guitarra más identificables en la historia, no solamente del rock progresivo, sino en esa frontera que tanto manejó siempre Lifeson con el hard rock, con el rock un poco más duro, teniendo un sonido que es, por una parte, limpio y cristalino, pero a la vez es denso, complejo, una textura que muy pocos guitarristas han podido desarrollar, como en mi opinión él lo ha hecho. Creo que es un disco, un trabajo redondo dentro de lo que cabe, que es la puerta o la perfecta continuación en esta primera etapa de la banda, previa a lo que muchas personas comenzarán a hacer en lo que podría yo llamar quizá una precuela, pensando en esta generación que posteriormente va a conocer a Rush con el Moving Pictures y se van a ir hacia atrás, hacia los 70s, en ese ver qué era lo que Rush había entregado antes de que ellos los conocieran por primera vez, y van descubriendo una serie de platillos exquisitos y se va volviendo el rompecabezas Rush, donde podemos encontrar elementos de muy diferente manufactura, pero creo que en todos ellos el común denominador siempre va a ser la calidad. No creo encontrar un punto donde lo que se pueda decir es que falta la calidad. Creo que es algo que siempre está presente y que definitivamente el Caress of Steel no es ninguna excepción. Un trabajo absolutamente entrañable. Ok, Raúl, tu turno. Muchas gracias. Pues muy, muy interesante la visión, las opiniones tanto de Edgar como de Alfonso, y realmente esto va compactando mucho lo que es la esencia de la banda en esta etapa, ¿no? En mi opinión, antes de iniciar con el disco, quiero dar mi opinión del por qué creo yo, porque es muy buena la pregunta que hace Edgar, por qué no fue un disco bien recibido, y no estamos hablando de los medios, de la prensa, que eso sabemos que hay muchas aristas ahí. Los mismos fanáticos rechazaron ese disco, tan fue el hecho de esa manera, que ese tour que estaba programado, que se llamó Down the Tubes, tuvo que reducirse a lugares muy pequeños. Tocaron en bares, tocaron en auditorios, a veces con 70, 100, 200 personas como máximo, cuando ya venían con una inercia de banda, de acto, aunque estaban como abridores, pero eran un acto importante y tenían su séquito de seguidores.
Esto se debe en gran parte a que sabemos del inicio que fue un álbum, el homónimo, un álbum zeppelinesco, que capturó muchos fans de la radio, sobre todo cuando Donna Halper, esta locutora de Cleveland, los introduce en Estados Unidos. La gente piensa que es el nuevo álbum de Led Zeppelin. Bueno, de ahí se viene la situación con el Fly By Night, que es un álbum que empieza ya a tener un poco más de sinergia, ¿no? Sabemos que la salida de John Rutsey se debió a que él estaba metido en el rock mucho más clásico de UFO, de bandas que eran de Thin Lizzy, que eran bandas mucho más directas, ¿no? Alex Lifeson y Geddy Lee tenían ya mucho más interés en el rock progresivo, tanto en la cuestión de líricas como en la cuestión conceptual y en la cuestión instrumental. Entonces, al momento que llega Caress of Steel, empiezan ellos a experimentar en eso, pero de una manera muy intensa. Lo que sucedió, y creo yo, fue para los mismos fans que estaban involucrados en la parte dura del grupo, fue una evolución demasiado abrupta, ¿no? El Caress of Steel, y por eso no lograron entenderlo. Y por otro lado, los fans que ya estaban metidos en el rock progresivo de tiempo atrás y que estaban con Yes, con King Crimson, con Pink Floyd, con las bandas que les interesaban realmente a Geddy Lee y Alex Lifeson, no volteaban a ver a Rush por lo mismo, los consideraban una banda de hard rock, en ciernes, estaban incipientes, entonces tampoco tenían esa atención. Estaban, digamos, en un limbo creativo. Y honestamente, pues eso es lo que le dio al traste al álbum, que coincido con Edgar, es un gran plato, ¿no? No me quiero extender en esto, quiero entrar de lleno al álbum, hablar, por ejemplo, de la portada. Estamos hablando de un arte visual muy interesante. A partir de aquí es cuando Hugh Syme, este gran artista visual, empieza a trabajar con ellos, y de ahí hasta el último álbum. Esa es una historia muy interesante, ¿no? Y Neil Peart empieza pues con las letras, ¿no? Influenciado por Ayn Rand, esta escritora que tiene pues una escuela política social de bastante choque entre los lectores y entre la sociedad. Tiene mucha influencia de Fountainhead en este álbum, y sobre todo Tolkien también, ¿no? Estamos hablando del Hobbit, con pasajes como Rivendell y todo esto que habla el álbum. Neil Peart ya empieza a plasmar sus letras también en esta cuestión conceptual. Por ahí hay una anécdota muy curiosa de cómo estando de gira con Kiss, le muestran el disco ya grabado, una especie de demo, a Paul Stanley en el camión de descanso, y Paul Stanley se queda pues totalmente sin habla y diciendo, bueno, ¿qué es esto? No entendí nada, no me gustó nada. La verdad es que, bueno, enhorabuena, pero la verdad es que no comprendían. Es un disco que en su época fue totalmente incomprendido, ¿no? Para abrir con el álbum Bastille Day, me parece una canción muy directa, una apertura sensacional, donde se habla de esta guerra, ¿no? De la toma en Francia, de la marcha, la guillotina, la sangre, etcétera. Una canción bastante impactante para los inicios. And Think I'm Going Bald, como bien lo dijeron, la canción de la edad, las experiencias juveniles, la experiencia, la calvicie, y bueno, pues el aprendizaje, ¿no? El disfrutar de la vida, de la música. En Necromancer, pues empezamos ya de lleno en lo que es el concepto, el rock progresivo, pues los tres viajeros que van en este valle oscuro, y bueno, pues es un viaje muy interesante que se divide en tres partes, una que es de tensión, otra que es de pasajes instrumentales, y la última, que es la más baladosa, melódica, es donde se viene el desenlace de esta historia grande. Y bueno, pues The Fountain of Ladmed, estamos hablando de 6 partes muy bien estructuradas. Aquí es donde realmente el concepto empieza a tomar forma como banda, con Rush, y bueno, pues es una canción de 20 minutos en donde podemos ver los alcances como instrumentistas que tienen cada uno. Ya los demás compañeros del panel platicaron acerca de eso. Tendremos tiempo de sobra para hablar de la musicalidad de cada uno, pero hay una cohesión, hay una cuestión que, aunque de repente los pasajes parecen entrar en picos y valles y difíciles de entender, la cohesión musical es muy importante. Ese mini solo de batería de Neil Peart es el preámbulo para lo que iba a ser en los conciertos, de tocar solos por el resto de su vida, solos espectaculares. Y bueno, pues tenemos realmente un disco que pasó sin pena ni gloria, pero en donde realmente la inspiración de los tres fue
fabulosa y pues fue un parteaguas para lo que se vendría como banda, ¿no? Muchas gracias por la invitación, les agradezco muchísimo el espacio y bueno, yo nada más me quería explicar un poco. Yo soy fan de Rush, pero de la otra época. En realidad siempre me pareció y me parece muy interesante cómo la estructura de la música y cómo el grupo en sí mismo es un híbrido entre el muy buen hard rock y un progresivo muy incipiente. Creo que tiene mucha razón quien mencionó a Thin Lizzy. Soy súper fan de ese grupo y ellos también sufrieron eso. Ellos también sufrieron que no eran como muy bien recibidos en los sectores del metal o del hard rock y no eran muy bien aceptados en el progresivo. Y creo que Rush en esta etapa, pues a mí en lo personal no me gusta, pero sí tengo el antecedente de que creo yo que es el inicio de lo que podría ser su obra maestra de esta época, que es el 2112. Y creo que a partir de las letras de Neil Peart y tal vez tocar juntos y hacer jamming juntos, provocaron que todo se conjuntara en un gran paquete, ¿no? Hugh Syme en el arte y Neil Peart en las letras. Y creo que este disco particularmente es eso, ¿no? Es el origen de una consolidación muy importante para el grupo y creo que es muy valiente de parte de ellos siempre ser honestos con ellos mismos, ¿no? No parecerse a King Crimson o no quererse parecer a Led Zeppelin, y siempre fue el sonido del Rush. Entonces eso es lo que quería yo aportar, porque en realidad soy fan de muchas cosas, pero no de esta época del Rush. Ok. Bueno, ya tendremos oportunidad de desarrollar más temas, pero en México muchos conocimos a Rush de esta forma. No sé si se acuerdan de este disco. Ya nos platicará el buen Raúl Ulloa. Esta edición me parece ser que solamente se lanzó en México, Colombia y Holanda. Y propiamente es una recopilación de Fly By Night, Curse of Steel, Hemispheres y 2112. Pero bueno, eso ya lo estaremos hablando en este programa. Después de este disco viene 2112-1976, que para algunos es una de las obras cumbres del rock progresivo. El título lo asocian mucho con que es un número poderoso, que hay una connotación de afirmaciones sobre la meditación, que es como una conexión entre Dios con los humanos por medio de los ángeles. En fin, hay mucha historia sobre el título que eligió Rush para este disco. Pero sin duda aquí pues vienen temas emblemáticos como Twilight Zone, Templos de Styx, Pasaje a Bangkok, y cedo la palabra a Edgar para que empiece con este disco. Gracias. De entrada me tengo que disculpar con todos porque mi vida es un caos últimamente. Andaba yo buscando el libro precisamente en el que pues no se basó. Si acaso a lo mejor se inspiró o de dónde sacó la idea Neil Peart para toda la historia del yo le llamo el 2112 o 2112, como ustedes quieran, ¿no? El 2112 se me hace más rápido y más fácil. Básicamente lo basa, ya lo había comentado Raúl hace rato hablando del anterior disco. Peart era muy fan en algún momento, en su etapa de adolescente y juventud temprana, fue muy fan de Ayn Rand. A últimas fechas ya no tanto, por la cuestión de su filosofía del objetivismo, etcétera. Y en este caso es una novela muy chiquita, muy delgadita, que se llama precisamente Himno, y que de hecho de ahí también ellos, como grupo, pues le pusieron a su casa productora musical, le pusieron esta parte de Anthem, y es básicamente basados o inspirados precisamente en este libro. A diferencia del libro, le mete, obviamente, pues también no iba a ser una vil copia, pero sí es muy interesante. A mí hay una parte que me gusta mucho dentro de la canción, que es esa sección que se llama el Discovery, que es cuando el personaje dice, ¿qué es esta cosa tan maravillosa que hace ruido? En este caso, la historia
el personaje se encuentra con una guitarra y la empieza a tocar, un objeto que estaba prohibido, que había sido puesto como algo obsoleto para esa nueva sociedad del futuro de la historia que describe Peart. Y a mí se me hace muy interesante porque en el libro es otro tipo de descubrimiento. Está descubriendo una luz eléctrica, una caja ahí electrónica. El punto es de que tiene varias similaridades. Me hubiera gustado platicar un poquito más de ella, pero no voy a tardar tanto en eso. Me voy a detener nada más en el punto de que, pues obviamente al ser Peart el principal liricista o el letrista del grupo, pues era muy importante. El cuate era un cuate, además de que era muy bueno para escribir, pues era un cuate muy leído, ¿no? En otro programa donde platicábamos de Iron Maiden, yo decía y yo sostengo que Iron Maiden es el grupo más culto del heavy metal. En el caso de Rush, pues está bien complicado decir cuál es el grupo más culto del rock progresivo, pues porque todos son un dechado de cultura, todo el rock progresivo es realmente... Claro. Va a sonar muy pedante, pero es para eruditos, ¿no? Entonces, pero bueno, el punto es de que la historia de la canción 2112 es muy buena, es muy interesante. No me voy a detener mucho en ella, porque a veces sí siento que como que ya está, voy a usar una mala palabra, choteada, pero ya es una canción que conocemos mucho, así que me voy a brincar a las que siguen. Y aquí me voy a contestar también un poquito siguiendo lo que platicaba Raúl también de la razón por la cual no fue muy bien aceptado el disco anterior y por qué sí. Pues porque yo siento, digo, ahí igual ahorita lo puede profundizar él, pero yo siento que en este caso ya la gente que se sintió medio extrañada del Caress of Steel le encontró la forma a este disco, ya como dijeron, bueno, entonces si van a estar moviéndose por estos rumbos, pues vamos a darle una escuchada con mayor atención. Y pues yo creo que por eso fue que fue gran éxito, ¿no? Porque de repente, como decía él, los que ya escuchaban rock progresivo voltearon a ver a este grupo que antes era medio Led Zeppelinesco y que de repente metieron algo progresivón, y la gente que ya era fan volteó a escuchar canciones muy, muy, muy interesantes. Dándole la vuelta, me voy a cambiar de la canción de 2112 y me voy a ir a las que siguen. Las que siguen son un dechado de talento. A mí anteriormente no me gustaba mucho Rush, así como en el caso de Memo, que dice, bueno, es que no soy muy fan a lo mejor de esta etapa, más fan de la cuestión progresiva. Igual yo también, para mí mi parteaguas fue el Moving Picture. Sin embargo, yo fui de los afortunados que compró el Rush Through Time, y al principio no me gustó. Sin embargo, una canción que siempre me destrozó por el ambiente, por la atmósfera que estaba aventando, era precisamente esta de Twilight Zone, que básicamente pues, es un homenaje que hace el grupo al programa de televisión de los 60s, creado por Rod Serling, La Dimensión Desconocida, como lo conocimos aquí en México. El punto, para no echar demasiado rollo, es de que es una enorme canción, y el solo que se avienta el Live Zone es increíble. Viene acompañada de una canción muy bonita, muy agradable, muy del estilo de la de Lakeside Park, que se llama Lessons, pero para mí la canción que me destruye, y esa es una de las virtudes que tiene la música, y bueno, este tipo de música que nos encanta, esta canción de Tears, como lo dice su nombre, a mí me hace que los ojos se me conviertan en cataratas y vierto unas lágrimas. Es una canción bien sentimental, bien agradable, donde pues el que se lleva las palmas pues viene siendo Lee, con la lírica, con la música. Pues es una gran canción. Y el cierre del disco pues es muy amable, muy agradable, el Something for Nothing. Me estoy brincando a lo mejor la clásica de A Passage to Bangkok, donde es una muy buena canción, sin embargo, en vivo se oye maravillosa. Aquí se oye muy buena, es una gran y enorme canción. El punto es un enorme disco, es fabuloso disco. No nos vayamos solamente por 2112, escuchen el resto de las canciones que son de una calidad igual o incluso hasta superior. Coincido con lo que nos menciona Edgar. Creo que después de el inicio con los álbumes anteriores, encuentro aquí
producción global, una producción más redonda, con temas un poco más cortos, un poco más breves, con un trabajo lírico probablemente más directo, lo cual no quiere decir que la parte conceptual se haya restringido o haya cambiado, sino que probablemente sea más fácil que las personas nos hayamos identificado con una canción favorita, que sea más fácil el aprenderse una canción, tal vez, bueno, no es muy fácil aprenderse una canción de rock progresivo, cuando menos seguir o corear o sentir esa identificación con alguna de las canciones. Coincido con el caso de A Passage to Bangkok como algo que es un atrayente ideal para personas que probablemente estaban escuchando a Rush por primera vez y decidieron enamorarse con una banda redonda que ofrece una producción intrincada, compleja, pero que a la vez tiene elementos que pueden ser atractivos para distintos casos. Lo mismo podría decirse de Lessons o, por supuesto, de Tears, que también concuerdo que es una canción que tiene algo que probablemente antes era quizá menos evidente, que es volverse algo personal, algo que muchas personas se iban a identificar por el resto de su vida e iban a sentir que era algo con el que se iban a sentir vinculados en un momento especial, que iban a poder sacar un acetato en algún momento para ponerlo en el tornamesas y sentir que algo estaba directamente dirigido a ellos, que es algo que a veces, no quiero decir que sea una regla, pero es menos frecuente en la medida que se vuelve intelectual el rock, aunque desde luego no es una regla y es algo que bien puede variar de acuerdo a lo que tengamos cada uno de nosotros. Igualmente creo que Something for Nothing es una manera adecuada, breve, fuerte de darle un cerrojo al disco y hacer que una cantidad de personas cada vez mayor a lo largo del mundo, probablemente en la parte sajona sea mayor, pero sin duda en el resto de Europa y Estados Unidos, Canadá y seguramente Latinoamérica también, ya era algo estandarizado el provocar esa curiosidad por qué iba a contener el próximo trabajo de Rush, qué dirección iba a tomar musicalmente, literariamente. Ya era una hambre de Rush que estaba muy bien establecida en diversas partes del mundo y se sabía que ya había fuentes muy diversas de donde se podía abrevar en el futuro y evidentemente todavía faltaban por abrirse algunas de las fuentes que quizás serían más definitivas para la historia futura de la banda. Pues sí, es poco el tiempo que puede tener uno y podemos tener todos para platicar de este gran álbum, ¿no? Que es, pues es icónico, junto con Moving Pictures, los dos discos considerados por muchos más importantes de la banda. Yo quiero puntualizar en algo haciendo una especie de hilo conductor con el Caress of Steel. El ultimátum de la disquera fue definitivo, ¿no? O hacen canciones cortas, pegadizas y que sean radiables, o adiós, contrato y nos vamos, ¿no? Entonces Neil Peart en alguna ocasión comenta para la revista Sounds que ellos aceptaron las condiciones, pero ya en el seno interno de la banda dijeron, vamos a destaparnos todavía de una manera mucho más extensa, más conceptual y más fumada, porque también hay que decirlo, en esa época pues estaban con todo, ¿no? En la cuestión de la marihuana y todo eso, eran músicos que estaban inspirados en muchísimas cuestiones que tenía el entorno del rock progresivo en aquella época, ¿no? Ya lo mencionó Edgar, ¿no? Estamos hablando de una de las corrientes musicales más cultas que hay y sobre todo más expresivas, más ricas. Entonces,
deciden que van a hacer este disco y si no, regresarían a sus empleos de gasolinero. Alex Lifeson, en la ferretería del papá de Neil Peart, regresaban a trabajar. En fin, se aventaron esa decisión, ¿no? Entonces, es importante decirlo, es un disco que además tiene un tratamiento muy particular, por ejemplo, en esta serie de documentales clásicos de Classic Rock, en donde pues se hace un documental de cómo se grabó, cómo se desarrolló, muy interesante, junto con el Moving Pictures. Es la única banda que tiene 2 álbumes en un solo documental metido, y bueno, esa es otra historia. Entrando de lleno ya al álbum, me quiero tomar la libertad de leer una pequeña introducción. Quise hacerlo con Caress of Steel, pero la verdad temía yo extenderme, como era el primer disco que íbamos a abordar. Esta introducción las he hecho yo para la página de Rush. Es un solo párrafo. Cuando es aniversario del disco, hago una introducción con este texto para darnos una idea de lo que es el álbum, en una opinión personal. Y bueno, con 2112 comento lo siguiente: hace 45 años este álbum revolucionó el pensamiento y la manera de escuchar rock de arte en gran cantidad de melómanos. Fue también una trascendente lección de convicción y persistencia para la industria discográfica. Es oro molido, definitivamente, ¿no? Porque fue la prueba de fuego. Abrir con 2112, vamos a ser quizá entre nosotros muy repetitivos, porque vamos a analizar las mismas canciones, sabemos los conceptos, sabemos las letras. Este joven que está en contra del sistema, 2112 es eso, estar en contra de un sistema que impone, que amedrenta, y bueno, pues ese logotipo de la estrella con el hombre revolucionario se convierte ya en el ícono referente del grupo, ¿no? Entonces, pues tenemos este descubrimiento a su ida de la guitarra que comentaba Edgar, que la empieza a tocar. Ahí hay una amalgama muy, muy bella de lo que es la letra con los sonidos que estamos escuchando, el ambiente de cueva, del agua goteando. Es una maravilla, sinceramente es algo que se me pone la piel de gallina nada más de estarlo platicando, ¿no? Al encontrar estos sonidos, quiere compartirlos, los hace presentes en la comunidad donde él está, y pues al final aprende a tocarla, y al aprender a tocarla es una analogía de cómo aprender a ser autosuficientes y cómo lograr esa libertad. Y bueno, pues al final, como dice, ¿no? La canción, hemos asumido el control, somos libres, y la política queda detrás, y nadie es dueño de nosotros, ¿no? Pasamos a Passage to Bangkok, que pues es el viaje, ¿no? El recorrido en tren por varios países, varias ciudades, incluido Acapulco en México, sale citado ahí. Es un viaje también que involucra las alucinaciones de la marihuana. Es una rola que en vivo, como ya comentaron, se escucha tremenda. Y bueno, pues Twilight Zone, que puede ser una de las rolas favoritas en toda la discografía de Rush, que hace esta oda a la serie de televisión, como ya comentaban. Es una canción que tiene ese ambiente de ciencia ficción, de lo siniestro, de la incertidumbre, cómo 3 individuos pueden hacerte mella musicalmente en una historia en donde te involucran en todos sentidos, ¿no? Para la edición del 40 aniversario hay una versión de Steve Wilson de Porcupine Tree y solista. Hay una versión que hace de Twilight Zone que me parece exquisita. A veces con los covers hay que irse con tiento, pero Steve Wilson lo hace muy bien. Y bueno, pues seguimos con Tears, ¿no? Que es una balada preciosa, ya lo dijo Edgar, es una rola que te hace llorar, porque así es, porque te llega a lo más profundo. La letra habla de la pareja, de la realidad, de los ojos, los sentimientos, de cómo en ciertos momentos de conflicto, de problemas, hay que verse a la cara, y las lágrimas dicen mucho más de lo que dicen las palabras, ¿no? Es una belleza de canción. Y también para este álbum del 40 aniversario, la gente de Alice in Chains hace un cover, una versión de Tears entrañable, también escúchenla. Y bueno, Something for Nothing, que se convierte en una rola también en vivo, que queda capturada en el primer disco en vivo del grupo, de All the World's Stage. Es una rola muy intensa, ¿no? Aquí también vale la pena comentar que las letras ahora están influenciadas por Samuel Taylor Coleridge, que con su libro Kubla Khan, pues es de donde Neil Peart se influencia para sacar este personaje, y sobre todo Xanadu también, que es la capital, que fue en su momento la capital del imperio, un imperio que dominó Asia desde 1215 hasta 1400, quién sabe qué, ¿no? Las líricas nuevamente influenciadas por escritores de primer nivel en Neil Peart. Y bueno, pues si nos vamos a la cuestión ya pop, cultural, hay que decirlo,
el disco de Chespirito de Los Astronautas, un disco que se editó en México de esta serie mexicana. La apertura de esta canción de Los Astronautas es exactamente la abertura de 2112, tomada directa. Yo no sé si pagaron derechos o no, pero es un detalle curiosísimo para nosotros los mexicanos, esta parte de la canción en el disco de Chespirito, ¿no? En fin, quiero nada más cerrar comentando un dato muy importante porque pues es trascendente. Este disco que vendió 3 millones de copias y que se convierte en uno de los 2 álbumes que tiene disco de platino otorgado por la RIA, está considerado por el Fondo para la Preservación Audiovisual de Norteamérica como uno de los tesoros culturales en este nicho, ¿no? Es una obra que está incluida en esta categoría y se va a preservar para las futuras generaciones porque consideran que lírica y musicalmente, además en el arte visual, es un álbum que bien vale la pena tener en ese criterio, ¿no? Hay por ahí en internet un speech que da el director de esta ONG, en donde pues logra incluir el álbum con un speech muy interesante. Y bueno, pues hablar del arte del álbum tiene muchas aristas también, las batas, los kimonos, que tienen por ahí también una historia muy curiosa, muy cómica, y ahí es donde empieza también la parte simpática del grupo, porque a pesar de la seriedad que tienen como músicos y como letristas, también son gente que le encanta divertirse en concierto, que tienen mucho humor, es una banda de mucho humor, y aquí empieza también ese tipo de conceptos que vamos a encontrar a detalle y también ocultos en mucho de la discografía de la banda, ¿no? Bueno, pues yo nada más quería, sin meternos en los tracks individuales, yo lo que quería decir es que es el segundo mejor disco en las ventas de la historia de Rush. Primero está Moving Pictures y después este. Y creo que para muchos de los fans del grupo y del progresivo es una de las obras pues más rankeadas entre los gustos de los fans. También es el segundo disco en una lista de la Rolling Stone del mejor disco progresivo. Aunque obviamente esas listas pues dejan mucho que desear a veces, pues eso implica el enorme gusto que tiene una generación por esta producción. También fue la primera vez que fueron a Europa. A partir de este disco, Rush se conoce no solamente en Norteamérica, sino también en Europa. Además de que Yusan toca precisamente en Tears, en Mellotron, yo nomás lo que quería resaltar era que es la primera producción mezclada, remasterizada por Bob Ludwig, que yo creo que es uno de los pasos más importantes en la carrera de Rush, porque encuentran la dinámica de lograr ese sonido y el equilibrio, sobre todo el equilibrio en la batería, la guitarra y el bajo, que es uno de los pocos ejemplos de un grupo que logra esa fuerza con solamente 3 músicos. ¿Qué tal? Los dejé picados con este panel excelso que hoy tenemos. No se pierdan la continuación.